Este es el Cristo de la lucha, el Cristo que repudia la injusticia, el Cristo de la fuerza y del saber. Este es el Cristo que siempre logra vencer. Juventud, 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 levántate y síguelo. Juventud, 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 levántate y síguelo. Levántate, levántate. Muy buenos días, mis queridos amigos y amigas de todo el país, contentos de llegar a sus hogares una vez más. Con el Evangelio es noticia. Vamos a echar una retrospectiva, vamos a hacer una retrospectiva. Eso significa mirar atrás y vamos a irnos a los inicios del cristianismo después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos, ¿verdad?, quedan con todo el entusiasmo de haber pasado 3 años recibiendo enseñanza y mensajes directamente de Dios. Es crucificado como era el propósito para conseguir limpiar de pecado la humanidad. Después resucitó al 3er día y después ascendió a los cielos con la promesa de volver. Durante los primeros siglos de la era cristiana, los cristianos fueron perseguidos por los gobernantes imperiales romanos debido a que su religión se consideraba una amenaza para el orden social y político del imperio. Las razones de la persecución varían, pero algunos emperadores romanos vieron a los cristianos como una amenaza para la unidad del imperio y para su propia autoridad. Las persecuciones comenzaron bajo el gobierno del emperador Nerón. El emperador Nerón comenzó a gobernar en el año 64 después de Cristo, reciente después de Cristo, quien acusó falsamente a los cristianos de haber iniciado un gran incendio en Roma. Durante los siguientes 2 siglos, la persecución de los cristianos se intensificó y disminuyó en diferentes momentos. En algunos casos, los cristianos fueron arrestados, torturados y ejecutados públicamente, mientras que en otros casos fueron expulsados de ciudades y pueblos. En muchas ocasiones fueron parte del espectáculo del imperio romano en el circo, muriendo muchos de ellos en las fauces de los leones. Sin embargo, a pesar de la persecución, el cristianismo se extendió rápidamente y se convirtió en una religión importante en el imperio romano. A medida que más personas se convertían al cristianismo, se volvía más difícil para los gobernantes romanos continuar con la persecución, y algunos emperadores comenzaron a tolerar o incluso apoyar la religión cristiana. El emperador Constantino el Grande, fue el primer gobernante romano en adoptar el cristianismo y promover su práctica en todo el imperio. De eso vamos a hablar más adelante. Con su conversión y la promoción del cristianismo, la persecución de los cristianos disminuyó significativamente, aunque no se detuvo por completo. A pesar de la adopción del cristianismo como religión oficial del imperio romano, las iglesias cristianas continuaron siendo perseguidas por otros grupos religiosos como los paganos y los herejes. Vamos a hablar de cómo Constantino se convierte al cristianismo y cómo el cristianismo primitivo se introduce en Roma. Y esto es
vamos a hablar de cómo Constantino se convierte al cristianismo y cómo el cristianismo primitivo se convierte en la religión oficial de Roma, con todas las consecuencias que trajo. Constantino, conocido como Constantino I, fue un emperador romano que gobernó desde el año 306 hasta el 337 después de Cristo, estamos hablando. Durante su reinado el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, lo que tuvo un gran impacto en la historia del cristianismo y del mundo occidental en general. Antes de la época de Constantino, el cristianismo era una religión minoritaria en el Imperio Romano y a menudo perseguida, como hemos dicho anteriormente, por los gobernantes romanos de turno. Sin embargo, según la tradición, en el año 312 después de Cristo, Constantino tuvo una visión en la que se le apareció una cruz en el cielo y escuchó una voz que le decía: con este signo vencerás. Ese mismo año Constantino y su ejército vencieron a sus enemigos en la batalla del puente Milvio, lo que le permitió convertirse en el gobernante del Imperio Romano de Occidente. Después de esta victoria, Constantino promovió activamente el cristianismo en todo el imperio. En el año 313 después de Cristo, emitió el Edicto de Milán, que permitía la libertad religiosa y puso fin a la persecución de los cristianos, no totalmente, como dije anteriormente, vale la redundancia. También convocó el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, el primer concilio de la ahora Iglesia Católica Romana, que definió las creencias fundamentales del cristianismo y estableció la ortodoxia de la Iglesia Católica. Aunque algunos historiadores han cuestionado la sinceridad de la conversión de Constantino, su apoyo al cristianismo y su promoción de su práctica en todo el imperio tuvieron un gran impacto en la historia del cristianismo. La religión se convirtió en la fuerza dominante en el Imperio Romano y se estableció como la religión oficial del Estado. Esto permitió el desarrollo de una estructura organizada de la Iglesia cristiana y sentó las bases para el papel del cristianismo en la Europa medieval y moderna. Durante los primeros siglos de la era cristiana, los cristianos eran perseguidos por los gobernantes, pero ahora el Imperio Romano asumía el cristianismo como la religión oficial. Esto, ¿verdad?, tuvo sus consecuencias. ¿Por qué digo que tuvo sus consecuencias? Porque de ahí en adelante, del Concilio de Nicea hasta hoy en día, la Iglesia Católica, ya no hablamos de la iglesia primitiva cristiana, sino una iglesia que de la ritualidad comunitaria oculta, perseguida, se convirtió en una religión oficial de un imperio que anteriormente estaba repleto de dioses de todos los tipos y calañas para convertirla en la número uno. Pero esto implicó todo un cambio en la estructura ideológica, en la estructura ornamental, en el establecimiento de una serie de ritos como la misa, los bautismos, todos esos sacramentos que distinguen a la Iglesia Católica fueron instalándose, y este ritualismo sustituyó la fe cristiana comunitaria, sencilla, como la vivió Jesucristo. Alguien decía que quizá Constantino, después de su visión de que iba a triunfar en la guerra, se dio cuenta de que su triunfo verdadero estaba en oficializar el cristianismo. Hay un dicho muy conocido que dice: si no puedes con el enemigo,
únete a él. Y creo que Constantino asumió esa enseñanza sencilla y válida, en muchas ocasiones, de unirse al aparente enemigo que era el cristianismo y desde dentro transformarlo en lo que ha sido a lo largo de muchos años, una religión ritualista, ornamentada en el estilo romano, con todas las riquezas propias de la religión oficial, pero al mismo tiempo perdiendo la visión cristiana de Jesucristo, ritualizando eventos que eran comunitarios en sentido del amor, de la tolerancia y de la solidaridad, a una religión de estamentos, de mandos, desde un papa hasta los obispos y los sacerdotes. Todo esto indiscutiblemente fue un golpe para el cristianismo. Si ciertamente se expandió por el mundo entero bajo el amparo de Roma, no es menos cierto que el virus romano infectó la iglesia cristiana primitiva. Fue esa conciliación entre Roma y el cristianismo primitivo lo que trastornó el carácter del cristianismo como una religión de la humildad, de la sencillez, de la justicia, de la tolerancia y del amor, con una fe firme en Jesucristo y no en rituales que en cierta medida, aunque mencionan a Jesucristo, muchos de ellos lo evaden y lo terminan enfilando hacia darle una preferencia a las personalidades que ocupan la estructura de la Iglesia Católica. Esto ha sido criticado duramente a lo largo de la historia. Y aunque yo soy católico, tuve una experiencia con mi Señor, mi Dios, donde yo le preguntaba si debía dejar la Iglesia Católica y moverme hacia otra iglesia más comunitaria, más humilde, más sencilla, más primitiva. Y en un retiro de una semana el Señor me dijo: Ramón, tuvimos una conversación. No tuvimos una conversación. Él me dijo lo que les voy a contar. Él me dijo: Ramón, tú naciste en una iglesia católica en tu familia. Eso no significa que tú no cambies para otra versión del cristianismo. Pero si sigues cambiando de versiones y versiones, tú estás viendo esa montaña. Yo soy la montaña. Y para llegar a mí hay que subir la montaña. Si te pones a darle vuelta a la montaña, voy a ser ahora episcopal, mañana voy a ser evangélico, pasado mañana voy a ser testigo de Jehová, otra vez voy a volver le vas a dar vuelta a la montaña y nunca vas a llegar a mí. Mientras que si tú comienzas a subir del lugar donde tú estás, ya sea católico, evangélico, episcopal, vas subiendo y la montaña se va estrechando hasta terminar en un pico donde estoy yo. Pero según vas subiendo te vas dando cuenta que hay otros que están subiendo de diferentes lugares con culturas disímiles totalmente de la tuya, pero van subiendo a la misma montaña porque Dios es uno. Entonces, mis hermanos, lo que Dios me dijo: olvídate de darle vuelta a la montaña y sube. Y eso he hecho en mi vida, subir la montaña divina, y cada día estoy más cerca de Dios. No es lo ritual de la Iglesia Católica, ni es el evangelismo de los protestantes y otras iglesias. Es el cristocentrismo lo que nos lleva a Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hagamos eso. Sigamos a Cristo, su evangelio. Apliquémoslo en nuestra vida, cristificándonos. En cada instante que nos movemos en medio de una sociedad ritualista, indiscutiblemente. Pero de las cosas que me dijo el Señor ese día es: no le quite el rosario a las viejitas que necesitan ese rosario para subir, porque son sencillas, humildes y tímidas, pero son amorosas, son íntegras. Así es que, si ciertamente el virus del cristianismo primitivo fue el Imperio Romano, no es menos cierto que Jesús sigue siendo el antídoto total. Si somos cristocéntricos, no hay nada que nos separe de la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la verdad mía te va a hacer libre siempre. Vamos a escuchar una canción y hasta mañana. Que Dios los bendiga.
Mira los lirios del campo, cómo florecen y crecen. Mira los lirios del campo, que nunca hilan ni tejen. Mientras las flores del campo, ninguna más bella existe. Ni Salomón que era rey, ni Salomón que era rey, ni Salomón que era rey, se vistió como el lirio se viste. Ni Salomón que era rey, ni Salomón que era rey, ni Salomón que era rey, se vistió como el lirio se viste. Mira las aves del cielo, todo el azul van surcando, abren sus alas al viento, siempre volando y volando. No tienen nada en la tierra y es suyo todo el firmamento. Nunca las vemos sembrar, nunca las vemos cegar, nadie las ve cultivar, pero encuentran al fin su alimento. Nunca las vemos sembrar, nunca las vemos cegar, nadie las ve cultivar, pero encuentran al fin su alimento. Mira la cara del hombre, mira su rostro cansado, viste con miedo y con hambre, pobre y mal alimentado, vive de falsas promesas, soñando nadar en dinero, siempre queriendo saber si va a tener que comer, si va a tener que beber. Su alimento es copa de miedo, siempre queriendo saber si va a tener que comer, si va a tener que beber. Su alimento es copa de miedo. Mira ahora más hondo, porque los signos no mienten. Mira de nuevo a la tierra, que espera nueva simiente. Hay que sembrar la justicia, porque es la semilla más pura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios. Este es el Cristo de la lucha, el Cristo que repudia la injusticia, el Cristo de la fuerza y del saber. Este es el Cristo que siempre logra vencer.